del hospital, entonces de repente yo creo que vamos a oír un poquito de ruido extra, pero eso no es parte de lo que no puedo controlar. Muy bien. Continuando con el tema de vigilancia, entonces ya habíamos hablado que le íbamos a evaluar a nuestro registro, ya hablamos de qué es lo que necesitamos para considerar reactivo y no reactivo, que tenemos que evaluar los parámetros que son la frecuencia, la variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones, para poder después interpretar. Ya vimos lo que es la prueba sin estrés. Vamos a ver ahora lo que es la prueba de estrés, o prueba de pulso. Igual que la primicia anterior, donde hablamos que estamos evaluando la integridad del feto. Aquí vamos a valorar la respuesta del feto en una situación de hipoxia. Transitoria, ¿por qué? Porque es una que va a ser producida por contracción uterina, ya sea inducida o por el propio trabajo de parto, porque ya dijimos que son pruebas que se pueden hacer en pacientes con enfermedades crónicas o en aquellas que ya presentan una dinámica espontánea. Ok. Puede ser con oxitocina o puede ser mediante estimulación de pezón. Tenemos que lograr que la dinámica sea de 3 contracciones en 10 minutos y a partir de ahí realizar nuestra prueba. ¿Cuándo va a estar contraindicada? Pues en todas estas situaciones. Cuando hay una placenta previa, claro, no podemos inducir actividad. Cuando hay una basa previa ya diagnosticada, si existe una cirugía uterina, si es un producto pretérmino o si hay una ruptura de membranas. Estas, en cuanto a cirugía previa, pretérmino y ruptura, un asterisco porque hay ciertas circunstancias, o depende del tipo de cirugía, o depende de qué tan pretérmino que pueda o no hacerse una prueba con estrés. Es decir, son contraindicaciones relativas absolutas, placenta previa y basa previa. Ok, ¿cómo podemos empezar a interpretarla? Aquí vamos a hablar de que va a ser negativa cuando no tenga desaceleraciones tardías o variables y que sean significativas, es decir, que puedan abarcar más del 50% todo el trazo. Va a ser insatisfactoria cuando no cuente con esa dinámica de 3 contracciones en los 10 minutos o cuando tenga pérdida de registro durante el trazado. Entonces, no va a cumplir con los requisitos mínimos para interpretación. Dentro de la gestación múltiple, el hidramnios o antecedentes de partos previos o edades gestacionales entre las 28 y las 30 semanas, tal cual vamos a tener que hacer una evaluación más profunda con algunas otras pruebas de bienestar, porque obviamente si hacemos como tal una prueba completa con estrés con un embarazo múltiple, podríamos provocar parto pretérmino o con un polidramio mismo, con esos riesgos. Entonces, aquí es importante que sí se hace para evaluar el bienestar fetal, pero hay ciertas patologías en las que vamos a tener que tener cuidado. ¿Cuándo declarar la positiva? Bueno, a diferencia de, perdón, de la prueba sin estrés, que duraba ¿cuánto tiempo dijimos? ¿Quién se acuerda? Alejandro, ¿te acuerdas cuánto duraba? Sí, doctora, son 15 minutos o 20 minutos, no estoy seguro. Pues no te acuerdas. ¿Alguien más? Disculpe, doctora, ¿cuál fue su pregunta? La prueba sin estrés, ¿cuánto debía de durar? De 20 a 30 minutos, ¿no? Así es. Entonces aquí sí, la prueba con estrés es de menor tiempo. Aquí se van a hacer 15 a 20 minutos, se reduce el tiempo. La vamos a declarar positiva cuando tengas aceleraciones tardías en más o igual del 50%
que la cantidad de contracciones o que del tiempo del trazado. ¿Ok? Incluso, aunque nuestras contracciones sean menor de 3 en 10 minutos, pero si en el tiempo de duración del trazado más del 50% hay aparición de desaceleraciones, es una prueba positiva. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos también con esto. Del 20 al 40%, todos los patrones positivos van a caer en categoría 2 o 3. Lo vamos a aclarar ahorita también qué es cada una de ellas, qué representa y cómo se maneja. Y la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal durante la prueba se debe utilizar para poder diferenciar de pruebas falsas positivas. Entonces, tenemos también que ver cómo es que responde el producto. Entonces, ya vamos a ver que el 50% de los trazos positivos son, hasta un 50% pueden ser falsos positivos, el 100% de los positivos no reactivos son realmente verdaderos positivos. Entonces tenemos que es una prueba confiable, ¿no? Falsos positivos entre un 35 a 65% y negativos del 0.04. Y aquí vean las características entre categoría 1, que te dice que tiene un rango de línea basal de 110 a 160, tiene una variabilidad moderada, no va a tener variables ni desaceleraciones variables ni tardías, puede tener desaceleraciones tempranas o no, pero son las que sí podrían aparecer, y puede tener presentes aceleraciones o no. En la categoría 3 va a haber ausencia de variabilidad y cambios cambios en la línea base de esta variabilidad de la frecuencia. Puede haber desaceleraciones tardías o variables y va a presentarse bradicardia. Ocasionalmente o en casos, en algunos casos puede llegar a haber patrones sinusoidales. Todo lo que no caiga en estas dos características de rangos para categoría 1 o 3 van a estar en la categoría 2. Entonces, para que hablemos de positivo categoría 1 o categoría 3. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, o qué es lo que hay que hacer o cómo es que se presenta. Ya habíamos mencionado que hablamos de reactividad y ya lo habíamos dicho cuando vimos la prueba sin estrés. Evidencia confiable. Uno nos refleja que hay evidencia confiable de que está bien oxigenado ese bebé, que no tiene ningún problema de hipoxia. Generalmente son embarazos de más de 32 semanas, que va a tener al menos una o más aceleraciones que cumplen los rangos de 15 por 15, y cuando son embarazos menos de 32 semanas, al menos 2, aquí no es una, aquí son 2 o más aceleraciones que cumplen los rangos de estos embarazos que dijimos que antes de esta semana son de 10 por 10, obviamente en los 20 minutos que dura la prueba. Y debe haber al menos esas 2 aceleraciones. Cuando encontramos, eso es en cuanto a un reactivo, cuando encontramos un reactivo con desaceleraciones, porque dijimos que puede haber desaceleraciones tempranas en una categoría 1, por ejemplo, y en la mayoría van a ser por compresión de cordón. ¿Qué hay que hacer entonces? Realizar primeramente un ultrasonido para ubicar placenta y tratar de observar cordón, descartar que haya cordón nucal, que pueda haber oligohidramnios y que por eso haya la compresión, que pueda haber un RCI que por eso no esté dando ese dato, o arritmias. Y obviamente, una vez descartado y vigilado todo esto, pues es una vigilancia con pruebas sin estrés 2 veces por semana. Y aquí está un registro en la parte superior, una variabilidad conservada con 1, 2, 3, 4, quizás 5 ascensos, pero al menos 3 bien marcados. Las flechas en la parte media, por arriba de donde está el impreso el papel, señala y se le da a la señora un control que va a ir apachurrando, y esas flechitas indican movimiento fetal. Y vean cómo en la gran mayoría, cuando está presente el movimiento fetal, es cuando se presenta el ascenso. ¿Sí lo ven?
Sí, doctora. Sí, Y en la parte inferior, la actividad uterina. Entonces vemos cómo los ascensos, si contamos estos, aún los pequeñitos, el tercero de los tres grandes, de los mayores, el tercero es exactamente en la parte inferior hasta abajo vemos la contracción y vemos que al mismo tiempo está el ascenso. Pero además también guarda relación con el movimiento fetal. Ok. ¿Cuándo decimos no reactivo? Duración de al menos 40 minutos de ese trazo y que tengamos falta de variabilidad. Hasta un 60% tenemos que puedan ser falsos positivos y obviamente tenemos que repetir después de estimular en unos 30 minutos o continuar. ¿Qué hay que descartar? Bueno, que no haya una inmadurez fetal, porque obviamente eso nos va a dar un trazo no reactivo, que no esté durmiendo el bebé. El antecedente tabaquismo, si se nos había ido, pues obviamente también puede ser una secuela de que no pueda haber movimiento y con esto no haya variabilidad en la frecuencia. Anomalias neurológicas o cardíacas del feto, procesos sépticos o interrogar uso de medicamentos. El manejo, bueno, en este tipo de pacientes, hidratación con glucosa, cambio en la posición para mejorar datos de hipotensión, estimulación con un poco de cafeína. Podríamos dar también estimulación vibroacústica, que ya lo habíamos dicho, y continuar el trazo. Obviamente disminuyendo el tiempo total, más o menos como 7 minutos en espera. Con esto reducimos la frecuencia de pruebas no reactivas hasta un 40%. También se habla del estímulo con luz halógena 10 segundos, suficiente para que haya una respuesta. Obviamente, los trazos que no aplican en categoría 1 ni en 3 cambiará porque tienen alguna otra asociación. Se mantiene en vigilancia hasta que se llegue a la resolución o en caso que progrese a una categoría 3. Cuando hay mejoría y se convierten en trazos de categoría 1, pues no requieren intervención y simplemente vigilancia. Aquí nada más para que vean el porcentaje de los trazos, la gran mayoría son categoría 1, después le siguen los 2 y en categoría 3 solo un 0.04%. Y la COG recomienda que la vigilancia precisamente cuando se hacen este tipo de pruebas o aún cuando se vigila una conducción de trabajo parto, en cuanto a la frecuencia sea de al menos cada 30 minutos. Y de manera específica dicen al menos cada 30, pero se dice cada 15 minutos previo al inicio y 15 minutos en cuanto está la dinámica completa, en la segunda etapa del parto. ¿Qué otros trazos nos pueden dar? Bueno, aquellos que nos requieren taquicardia fetal, por ejemplo, y esto es las características que debe reunir, ya habíamos dicho, más de 160 latidos minuto, y con aquellos riesgos de tener inclusive 200 o más, con riesgo que se cuenta ya como tal una taquicardia supraventricular, y en qué casos podemos encontrar infecciones, el uso de medicamentos como betagonistas, atropina, el consumo de cocaína, patologías de tipo hipertiroidismo materno, que apoyan un desprendimiento placentario, y obviamente la presencia de hipoxia fetal o niveles elevados de catecolaminas maternas. En el caso de las desaceleraciones tardías, pero que no tengan pérdida de la variabilidad o que no tengan pérdida de la presencia de aceleraciones, el 90% se puede llegar a presentar habiendo un pH mayor a 7.15, secundarias a taquicistolia, a un efecto de hipotensión como respuesta a una hipotensión materna, hipoxia materna, por vasculopatía, que finalmente va a llevar a los anteriores ya mencionados, o trastornos placentarios
por una baja reserva, que nos dé una insuficiencia placentaria, patologías crónicas como la hipertensión, que lo pueden presentar, o senescencia placentaria. Las desaceleraciones variables, además también por compresión de cordón, vigilancia. ¿Qué debe de hacerse? Bueno, tener una vigilancia estrecha, poner medidas de resucitación intrauterina, y esto es de cúbito lateral, puntas nasales, oxigenación a 3 litros minuto, y por lo menos una carga ya sea de solución Harman o de solución glucosada. Las aminoinfusiones, aun cuando en el caso de los olivos, que se puedan llegar o que estén indicadas a realizarse, realmente se requiere de un equipo multidisciplinario, de tener al médico de medicina materno-fetal, se hacen bajo guía ultrasonográfica y sí son efectivas. Obviamente guardan ciertos cuidados. Aquí no las hacemos, a lo mejor en unos, no sé, 5 años, estando ya el doctor Ortegón, pueda él intentar empezar a hacer manejo con amioinfusión, pero por el momento no la tenemos, aunque sea una indicación para. Lo que sí damos son esquemas de hiperhidratación, que la mitad de los autores dicen que sí funciona, la otra mitad dice que no. Bueno, otro trazo serían aquellos que están sin variabilidad y sin presencia de descensos o desaceleraciones, y también asociados a ciclo del sueño, a depresión del sistema nervioso central, a grados de presentación de hipoxemia fetal. Y esto es que la pérdida prolongada de variabilidad va a estar relacionada con anomalías congénitas o adquiridas, ya sea del sistema nervioso central o del corazón. ¿Y por qué? Porque ya lo habíamos dicho, dijimos que este reflejo de este trazo es la maduración de ese puente, de esa conexión corazón-cerebro, ¿no? Entonces, obviamente, si hay alteraciones, pues también, en el caso de que no haya ni variabilidad ni desaceleraciones, pues nos puede hablar de defectos a este nivel. Y aquí algunos trazos de los ejemplos que ya dijimos. Vean, el primero superior, que son aquellos que tienen variabilidad pues poca o ausente, realmente no es totalmente ausente, pero sí es muy disminuida. Desaceleraciones tardías, si ven la contracción, aunque está cortado, el descenso en el trazo es posterior a la contracción. Si lo ven, los dos superiores, es todo el trazo completo, nada más que ahí hay un espacio como en blanco, se separó y pareciera que fueran dos cosas distintas. Entonces está el registro en color azul y abajo está la contracción que está cortada del papel en negro. ¿Sí lo ven? Sí, doctora, sí se logra ver. Se da la primera contracción y en el registro superior vean cómo el descenso, que es pequeñito, porque no está tan pronunciado, se presenta y inicia cuando esté el acme, la contracción, y se prolonga un poquito. En la segunda contracción es todavía más evidente. Entonces, esas son desaceleraciones tardías. Después vendría la desaceleración variable, y vean cómo entonces en el segundo trazo, el primer descenso, vamos a decir que es casi como si fuera en espejo con la pequeña contracción que hay ahí, pero ya los otros son entre contracción y contracción, no guardan relación con la contracción. ¿Sí lo ven? Sí, doctora, sí se ve. Pues son variables y además se le dice recurrentes porque se repiten en corto tiempo. ¿Sí? Entonces, esto es más del 50% en 20 minutos, porque se están presentando dos casi en 10 minutos, dentro de los primeros 10 minutos. Y es 1, 2, 3,
4, 5, no, casi en 6 minutos, en 1, 2, 3, 4, en 5 minutos están presentando dosis. Muy bien. Y el último patrón, que es el sinusoidal, el que está ahí abajo. Y esos son francamente premortem. ¿Ok? Entonces, nada más para que vean un ejemplo de los patrones que se pueden presentar en esta categoría 3. ¿Qué otras pruebas hay para vigilancia? Bueno, la estimulación del cuero cabelludo, sabemos que induce aceleraciones y además es una prueba para evaluar la acidosis fetal. Cuando nosotros colocamos un nodo en el cuero cabelludo, vamos a tener mayor vigilancia de esta acidemia, ¿sí? Tiene menos de 10% de rollo, obviamente. Si aquí, teniendo la vigilancia, que esta sí es la invasiva, la otra es la externa, que es la invasiva, si aquí tuviéramos la presencia de la ausencia, perdón, de aceleraciones en el trazo, nos dice que en el 50% hay probabilidad de que ese efecto esté acidótico, que esté empezando a tener problemas de acidosis fetal. Y esta acidemia fetal hipóxica va a conducir a tener un daño a nivel del sistema nervioso central que provoca una parálisis cerebral, puede llegar a provocar encefalopatía isquémica y obviamente daño neonatal importante, ¿no? Por esta isquemia secundaria, una hipoxia. El tratamiento en las pacientes siempre va a ser de manera inicial el decúbito lateral, ya dijimos, para poder evitar la compresión de los vasos, administrar oxígeno. Ahora aquí, con presencia de datos de hipoxemia, 8 a 10 litros minuto con mascarilla, bolos de 500 a 1000 de solución lactato o salina, suspender fármacos uterotónicos en el caso que esté dando, y se puede dar una dosis de tocolítico, aquí sí, terbutalina, 250 microgramos de manera subcutánea, como terapia de rescate o de reanimación. Y obviamente, en el caso de que fuese una paciente a la que le hubiésemos pedido una analgesia, pues evaluar el grado de hipotensión, si es que se presentó por eso, y entonces aquí el manejo sería agregar un agonista alfa-adrenérgico para reducir el bloqueo simpático y mejorar las condiciones generales, independientemente de todo lo demás. Aquí, solamente si fuera por analgesia, no daríamos el tocolítico, pero sí daríamos el agonista alfa-adrenérgico. De aquí, las medidas de resucitación intrauterina para categorías 2 o 3 de los trazos. Entonces aquí este cuadrito para que lo puedan ver y después lo puedan revisar. Que sepan que existe, no necesariamente que se las aprendan. Y aquí sí el test estresante, ¿cuál es la conducta a seguir? La conducta obstétrica. Si sale negativo, pues continuar la gestación, se repite cada 7 días de manera semanal. Si es no concluyente, puedo, si no tiene dato de sospecha o patología, repetirse en 24 horas, volverlo a pedir, o puedo pedir una prueba de apoyo. Ya habíamos dicho que la prueba de apoyo es el Doppler o el perfil biofísico. Si la prueba de apoyo me dice, una prueba de apoyo, y ya de ahí tomaré la determinación. Si me saliese positivo, tengo que valorar si mi feto es inmaduro o maduro. Si es maduro, obviamente hay que finalizar la gestación. Si es inmaduro, pido una prueba de apoyo. Si la prueba de apoyo me dice, entonces, que no hay alteración, por ejemplo, el perfil biofísico me sale con buen puntaje y el Doppler no me reporta alteración de impedancia, entonces, ¿qué voy a hacer? Continúo en vigilancia y a lo mejor, si es inmaduro, me da tiempo de darle maduradores, me da tiempo de mejorar condiciones, etcétera, etcétera. Pero si esta prueba me dice que es un puntaje perfil biofísico bajo
o el Doppler ya me dice que hay alteración en los flujos. Entonces, tener que dar medidas, no podría ya, por ejemplo, completar rápidamente, dependiendo del puntaje, a lo mejor tengo solamente 24 horas para traerlo y me da apenas tiempo para una neuroprotección y darle por lo menos 3 dosis de Dexa y sacar. O si está muy mal, ni siquiera de eso y tengo que interrumpir el embarazo. Entonces, en los pretérminos dependerá para si me va a dar o no tiempo de mejorarme las condiciones o ya de interrumpirlo. Mientras que el maduro y de término, pues sí, la indicación cuando ya es positiva es interrumpirlo de inmediato. Ok. ¿Qué es el perfil biofísico? Ya dijimos que es una prueba de bienestar fetal. Bueno, este perfil evalúa 5 parámetros: líquido amniótico, movimiento respiratorio, movimiento fetal, tono fetal y pruebas sin estrés. ¿Y qué va a evaluar? Indicadores de hipoxia. En el caso de la prueba sin estrés, mediante la respiración, los movimientos y el tono. Y en hipoxia crónica, pues hablando de la cantidad de líquido amniótico, que es en lo que nos va a ayudar. La puntuación va a tener una correlación lineal directa con el pH fetal. La mayor puntuación me va a decir entonces que hay mejor oxigenación. A menor puntuación me va a decir entonces que hay mala oxigenación y alteración. Entonces, disminuye el puntaje, está disminuyendo el pH. ¿Vamos? Y obviamente también, así como la prueba sin estrés, pues un perfil ideal es a partir de la semana 24 a 26, ya habíamos dicho, a la 32 o 34, para poder evaluar y que sea una prueba confiable del reflejo del estado del bienestar del feto. Muy bien. Falsos negativos del punto 0,7 al punto 0,8 y positivos entre el 40 y el 50. Entonces, guarda una correlación parecida, puede decir. Muy bien. El puntaje es 0 o 2 en cada parámetro. Cada parámetro aproximadamente en una evaluación 5 a 10 minutos de duración. El total del perfil biofísico es al menos una observación de 30 minutos. Una puntuación total de 8 o más nos va a hablar que hay ausencia de hipoxia, que está bien, que no hay acidemia y que obviamente va a haber integridad en este sistema nervioso central. Si los parámetros del ultrasonido, porque ya dije que el perfil es todos los datos del ultrasonido más la prueba sin estrés, pero si los parámetros del ultrasonido todo me resulta normal, ya no es necesario hacer la prueba sin estrés. Pero si me resultara que tiene buenos movimientos, buen tono, pero disminución en los respiratorios o tiene oligohidramios, entonces sí requiero completar con mi prueba sin estrés. Y luego existe entonces el perfil de Manning o perfil modificado, perfil biofísico modificado. Entonces aquí la premisa va a ser que la prueba sin estrés es la medida que nos va a hablar de la oxigenación aguda y el líquido de la oxigenación a largo plazo. Entonces, a diferencia del otro, del completo, del no modificado, que evalúa por lo menos una sola ventana, una sola ventana de líquido amniótico, que al menos tenga dos, una medida en 2 parámetros. Aquí nosotros en el modificado vamos a evaluar los 4 cuadrantes, es lo que conocemos como el índice de Phelan. En el modificado se utiliza el índice de Phelan. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿Cómo dijo que se llama el índice? De Phelan. P-H-E-L-L-A-N, Phelan. Ok, gracias, doctora.
¿Alguien más? Ok, cuando tomamos entonces, en cuanto al criterio de líquido solamente en el de una sola medida, que tomemos como bolsillo o cuadrante superior de medida, debe de tener por lo menos de 2 a 5 centímetros cuando tomamos un pozo único. Y cuando hacemos el de fila, que medimos 4 pozos y que los vamos a sumar, aquí cambia el valor, aquí tendría que ser entre 8 a 18 centímetros. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ok. Doctora, mencionó que era de pozo único. Sí, cuando tú haces el perfil biofísico normal, mides un pozo único y la medida tiene que ser de 2 a 5 centímetros. Ok. Gracias, doctora. ¿Sí? Y cuando utilizas el modificado, que tienes que utilizar el índice de Phelan, mides 4 pozos y entonces ahí la medida cambia de 8 a 18 centímetros. Ok. Gracias, doctora. Y entonces aquí ya les puse, mire, perfil biofísico modificado, variables de actividad. Y entonces te habla que para ser normal, por lo menos, debes de tener un hila. En el otro puede ser hasta de 2 centímetros. En el primero, en el modificado tiene que ser mínimo 5 para que consideres un índice normal o dentro de parámetros normales. ¿Sí? Y parámetros normales es decir, una adecuada cantidad de líquido y no necesariamente que no sea un oligo leve, pero que al menos con 5 lo resguardas. Y entonces, cualquier anormalidad en estos parámetros nos va a decir indicación de otra prueba de control de bienestar fetal, que sería entonces el Doppler. Y aquí es nada más para volver los criterios del perfil, es lo que ya les dije en el anterior. Y bueno, aquí nuevamente hablando del perfil, tendríamos que conocer también, así como conocimos cuáles son algunas de las alteraciones de la prueba sin estrés o de la prueba con estrés y por qué se pueden presentar. Y tocamos mucho el punto de los movimientos. Yo soy aquí igual. La causa benigna más común de ausencia de alguno de los parámetros del perfil y de forma indicado como un parámetro agudo, pues va a ser el sueño fetal. Entonces, también es importante saber si no está en periodo de sueño, qué es lo que nos haya provocado la alteración en el parámetro. Obviamente, también la sensibilidad a la profundidad y duración del sueño que va a variar en cada feto y dependerá según el centro regulador del mismo. Entonces, eso también nos puede afectar a algún parámetro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a mayor número de parámetros alterados y que nos va a dar entonces un menor puntaje del perfil biofísico, va a ser una señal de que muy probablemente no se trate de sueño. Entonces, sí estamos en la obligación de descartar sueño como una causa benigna de mayor frecuencia o más común. Sin embargo, a mayor número de parámetro alterado, ya no es sueño, ya hay que descartar alguna otra patología. Y cuanto más tiempo, porque aquí no solamente es que se esté alterado o ausente un parámetro, sino cuando está alterado, mientras más larga sea la ausencia de este parámetro, se tardó mucho en tener tono o se tardó mucho en mostrarnos que sí podía tener movimiento. Entonces, es más probable que la causa de esta alteración sea patológica. Y aquí nada más también recordar y hacer hincapié
en los dos centros en los dos centros superiores que son más sensibles a los cambios de oxigenación. Entonces son las neuronas cardiorregulatorias, estas que regulan el acoplamiento del movimiento fetal y la aceleración de la frecuencia cardíaca, y las neuronas del centro respiratorio fetal, que van a ser las que controlan los movimientos respiratorios fetales. Entonces, de ahí el por qué la ausencia de estos parámetros o alteración en estos parámetros nos pueden hablar y reflejar a qué nivel se está presentando el daño secundario a esta hipoxemia o esta falta de oxigenación adecuada, y que son neuronas importantes. Ya hablando aquí de los movimientos, ya lo habíamos mencionado anteriormente con la prueba sin estrés, pues la pérdida de estos movimientos respiratorios y aceleración de la frecuencia cardíaca fetal es algo importante a vigilar. La disminución, después de esto se presenta la disminución, es lo primero que se presenta con la hipoxemia. Después, la disminución del movimiento fetal y finalmente la pérdida del tono. Y obviamente esta secuencia de pérdida tiene un valor clínico, y es que nos va a permitir estimar la presencia y la gravedad de la hipoxemia con la que está cursando. ¿Cómo evaluamos el líquido? El líquido, pues entonces, así como dijimos cómo está regulada la frecuencia, hay que saber que con el líquido fetal, la orina fetal, presente totalmente en precambio hasta la semana 16 del embarazo. Antes, bueno, puede ser constituida tal cual como orina, ¿no? Va a tener, o su producción va a depender de la perfusión renal tal cual, de una función renal adecuada, refleja la distribución selectiva del gasto cardíaco al mismo tiempo, y es un mecanismo protector que es iniciado, tiene un mecanismo protector que es iniciado por quimiorreceptores que se encuentran en el arco aórtico y en las arterias carótidas. Y en relación a este líquido, para que nosotros podamos evaluar si ha habido una alteración en él, tenemos que recordar que más o menos un feto tarda aproximadamente 15 días en poder progresar de un volumen normal a un volumen reducido. Esto siempre en ausencia de ruptura. Entonces, si está normal, 15 días se mantiene, o si han pasado menos de 15 días, entonces sí tendríamos alguna patología. De manera singular son hasta 15 días. Y tarda hasta 23 días para desarrollar un oligohidramnio severo. Esto, obviamente, en ausencia de ruptura en Praga. Entonces, tenemos todo ese tiempo como tiempo promisorio importante para poder evaluar a nuestro feto. Esto se repitió. Y aquí es nada más los riesgos que tenemos de muerte de acuerdo al puntaje. Cuando tenemos puntajes 10 de 10, 8 de 8 o 8 de 10, lo consideramos normal. El riesgo de muerte fetal es del 0.4 al 0.6 por cada 1000, y la repetición de la prueba puede ser semanal. En un puntaje 6 a 10, no se excluye asfixia, se repite en 24 horas, y dependiendo de ese resultado, tomaremos medidas. Sin embargo, si el embarazo ya es de término, es la inducción del parto. Inducción del parto y decisión por qué vía se interrumpe, ¿no? Ya sea vaginal o abdominal. Si tienes 6 de 10 o 8 de 10, bueno, acá en los dos anteriores un líquido normal. En este siguiente, si es 6 de 10 o 8 de 10, pero con oligohidramnios, ya tenemos un riesgo incrementado de muerte de 89 por cada 1000. Y cuando es de 0 a 4 de 10, el riesgo de muerte es de 91 a 600 por cada 1000. Entonces vean cómo conforme menor puntaje tiene, mayor riesgo. Y en esta otra tablita, que es de mi programa, hablar qué es lo que se hace. Las medidas recomendadas. Entonces, nos vamos a ir a los que tengan ya patología como tal, ¿no? Entonces, 8 con oligo, dijimos que no descartamos la asfixia, puede haber una sospecha
y que ésta sea crónica. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Sobre todo si ya son de término, parto en productos de más de 37 semanas. En productos de menos de 37 solicitaremos un Doppler y haremos una segunda evaluación. Si la puntuación es de 6, ya hablamos de posible asfixia, pero el líquido está normal, tiene más de 36 semanas, inducir el parto. Tiene menos, igual un Doppler. Tiene 4, ya es probable, ya no es posible, ya es probable la asfixia. Aquí sí, independientemente de la edad gestacional, repetir la prueba al mismo día. Y si se repite la prueba y nos dice ahora 6 puntos o menos, hay que interrumpir. Y obviamente de 0 a 2, una asfixia fetal casi segura, pues obviamente hay que interrumpir. Aquí ya no se repite, ya no se busca otra prueba, sino se interrumpe. Hay que considerar también, para cuando hacemos este tipo de pruebas de bienestar fetal, que los corticosteroides disminuyen los movimientos y la frecuencia, disminuyen al mismo tiempo la variabilidad, y su efecto dura al menos 4 días. Entonces, es una paciente que estamos vigilando, perdón, diabética, por ejemplo, y que estamos en el esquema de maduración pulmonar, le dimos su esquema, se aplicó sus dosis, pues vamos a tener cambios en las pruebas y no va a ser evaluable de manera real. Entonces vamos a tener que esperar fuera del tiempo de esta aplicación y dando el tiempo a los días de efecto para que no tengamos falsos positivos. En partos pretérmino también recordar que en todos los embarazos pretérmino hay alta asociación con ausencia de movimientos respiratorios fetales por inmadurez. Entonces también aquí hay que recordar la edad gestacional para poder hacer una evaluación correcta. El ayuno también, un ayuno prolongado, puede darnos como resultado pruebas sin estrés no reactivas, ya sea por ausencia de movimientos o por alteración de la respiración fetal por un ayuno prolongado. Entonces también hay que saber si la mamá ya comió, además de descartar el sueño bebé, saber si la mamá ya comió o no comió o cuánto tiempo lleva de ayuno. Conclusión, la prueba sin estrés es la prueba de elección anteparto y obviamente la prueba con estrés es la prueba de elección en el transparto o vigilancia de patologías, digo, de la evolución del trabajo de parto. Y la PCS de patologías crónicas, en algunos casos la prueba con estrés que se puede provocar de manera momentánea para evaluar reserva fetal en pacientes con patologías crónicas y poder decidir de manera adecuada la interrupción. Su frecuencia, obviamente, la manera en tiempo que se repita dependerá del estado fetal. Y lo que les decía yo, que decía el doctor Caldeiro Barcia tiempo después, que él desarrolló la monitorización fetal para ayudar a las pocas mujeres que tienen dificultades durante el embarazo y no para poner a todas las mujeres embarazadas en dificultades. Entonces, de la tecnología, aprender a hacer un buen uso y no un abuso, con una indicación clara para precisamente poder llevar a cabo el apoyo y el diagnóstico de aquellas mujeres que puedan tener alguna alteración o alguna patología base que pueda llegar a una alteración en el bienestar fetal y no ponerlas a todas en riesgo buscando que realmente tengan o no alguna alteración de bienestar, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Creo que no, doctora. Por mi parte no, doctora. Todo bien. ¿Sí? Finalmente, ¿cuántos estuvimos en la...? ¿Todos estuvimos? ¿Alguien faltó? ¿Alejandro? Estamos, dice que hay 19 asistentes, doctora. Todos Parece faltaron. que... Ujú. Vamos a ver. ¿Quiénes faltaron? Denme un segundito. Creo que Esteban había mencionado que no tiene internet, doctora.
Ok. ¿Y quién más? Vamos a ver, vamos a ver. Aguilar, Presente, doctora. Padilla, Presente. Cervera, Presente. Chan, Duarte, Presente, doctora. Durán, Presente, doctora. Escamilla, Presente, doctora. Esquivel, Presente. ¿Cómo sería la distribución de la hemoglobina? Miguel, Presente. García, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Uchim, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. López, Presente. Gloria, Presente. Buenas tardes. Medina, Medina Garrido es el problema de internet. ah, sí es cierto. Perdón. Entonces, Guillermo, Moguel, ahí está, ya participó, ya lo oí. Presente. Montero, Pérez, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Doctora, buenas tardes. No había activado mi micrófono. Soy José Montero. Perfecto. Estabas Doctora. bien. Paul Pinto, Presente, doctora. Buenas tardes. Paul Dinosaurio Acopa Samir, Presente, doctora. Presente. Baltasar, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Muy bien. Ok, entonces, dígame. Doctora, soy Elsa. No sé si me escuchó. Soy Chan. No te escuché, pero está bien. Ya sabemos Ok, que sí gracias. estás. Ok. Muy bien, entonces no hay dudas. ¿Todo claro? Sí, doctora. Perfecto. Disculpe, doctora, sus diapositivas las va a subir también a la plataforma Sí, para volver a Sí. checar. sí. Gracias, doctora. Las subo el viernes en la tarde o el sábado. Doctora, disculpe. ¿Sí? En el caso de los que vamos a exponer, los que nos toca exponer embarazo vector, las entidades que hay que tomar en cuenta son dengue, zika y chikungunya. Ya me lo habían preguntado ayer. ¿Sí? Ah, ok, doctora, gracias, disculpe, es que ya al final se fue un poquito mi internet, pero gracias. Sí, no te preocupes, está bien. Ahí había faltado en sistémicas, faltaba VIH para que lo tomen en cuenta. Sí, doctora, yo expongo sífilis y Sí, VIH. doctora. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues van a dar las 5. Quisiera extenderme un poquito más, pero les cambié por una situación personal la clase para el día de hoy en la tarde, pero como estoy a cargo aquí de
urgencias de toco, el labor. Ahorita me escapé un ratito, no puedo ausentarme mucho. Entonces terminamos con este tema hoy y mañana continuamos con hipertensión, ¿les parece? Sí, doctora, gracias. Muy Sí, bien, doctora, eso. Solo quería... Sí, dime. Disculpe, ¿me escucha? Sí me escucha, ¿verdad? Sí, dime. Ok, entonces, solo para quedar de acuerdo, doctora, mañana empezaríamos con hipertensión y luego pasaríamos a lo que es, según el plan, dice diabetes y embarazo. Ajá. Ok, ese lo va a dar usted, ¿verdad? Sí. Ok, después sería enfermedad valvular cardíaca, que también lo da usted. Me toca a mí. Todo este bloque me toca a mí. Ok, doctora. Nada más era eso. Entonces va a empezar a exponer usted, ¿no? Después de hipertensión. De hecho, les dije doctor. a los compañeros que solamente en caso de que hubiese alguna situación de los... ya me dieron lo poco que pudieron, bueno, no lo poco, el disco duro que pudieron recuperar de mi lab, ya lo tengo como un disco externo, entonces estoy jalando la información y las presentaciones para poderlas tener en caso de que hubiese yo tenido algún problema que no lo he revisado, o en caso de que no pudiera hallarla, en lo que la vuelvo a armar, le pediría a sus compañeros que iban a empezar la de infecciosas, que es la que sigue después, ¿no? Después de enfermedad valvular siguen las infecciosas, ¿no? Sistémicas. Sí, doctora, las sistémicas Les y dije que las tuvieran listas de todas maneras, porque por cualquier situación que yo tuviera, para que empezaran. En teoría la deberían de tener lista, porque ustedes tenían ese orden, ¿no? Sí, ya están listas, doctora. Por eso digo, en caso necesario yo les digo, por favor, preséntenla, pero si no, ahorita es el bloque que me corresponde a mí, no se preocupen. Pero si lo dicen porque tienen y entiendo que quieran leer antes de la clase, sí, es en el orden así como vamos. Mañana hipertensión, luego diabetes y luego enfermedad cardíaca valvular. Sí. Muchas gracias, doctora. No de qué. Pues chicos, los dejo, tengan excelente día. Igualmente, doctora. Igualmente, doctora. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, bye.